En este video vamos a introducir las nociones de interpolación polinomial y aproximación por cuadrados mínimos. La idea va a ser generar modelos o curvas que capturen la tendencia de ciertas mediciones. La palabra interpolación significa que los modelos van a pasar exactamente por mis datos o mediciones. Entonces vamos a empezar con el caso más simple de todos, suponiendo que tenemos dos datos, un punto x1 y 1 y un punto x2 y 2. Entonces sabemos que hay una única recta que pasa por estos dos puntos. Si planteamos que esa recta, que es un polinomio de grado 1, por eso llamamos P1 de x, tiene la forma a por x más b, donde a y b son dos parámetros o incógnitas que queremos encontrar para determinar la recta, que esta recta pase por los puntos, lo que nos dice es que tenemos dos ecuaciones, que P1 en x1 vale y1, eso quiere decir que pasa por este punto, y que P1 en x2 vale y2, quiere decir que la recta pasa por este otro punto. Estas dos ecuaciones pueden reescribirse de esta manera, teniendo en cuenta que P1 de x1 es a por x1 más b, y P1 en x2 es a por x2 más b. Estas dos ecuaciones con dos incógnitas en forma matricial pueden escribirse de esta manera, donde la matriz del sistema es un dato, justamente depende de las abscisas de mis datos. El lado derecho también es un dato porque depende de las ordenadas de mis datos. Y las incógnitas a y b que quiero determinar están en el vector columna. Entonces, resolviendo este sistema de 2×2, yo puedo determinar los parámetros a y b para encontrar la recta que pasa por estos dos puntos. Vamos a ver el problema cuando tenemos un dato más. Supongamos que, por ejemplo, tenemos tres puntos. Un punto x1 y 1, x2 y 2, y x3 y 3. Tenemos tres datos. Y entonces, con el mismo razonamiento, podemos pensar o buscar la parábola que pasa por estos tres puntos. Entonces, va a ser un polinomio de grado menor o igual que 2, que llamamos P2 de x, que va a depender de tres parámetros, a, b y c. La fórmula va a ser a por x cuadrado más b por x más c. Entonces, estas son las tres incógnitas, pero como queremos que esta parábola pase por estos tres puntos, entonces tenemos tres ecuaciones. P2 en x1 tiene que ser y1, P2 en x2 tiene que ser y2, y P2 en x3 tiene que ser y3. Entonces, reemplazando la fórmula de P2 en cada una de estas ecuaciones, podemos transformar este sistema y escribirlo de esta manera. Y si lo escribimos en forma matricial, nos queda parecido a lo que teníamos antes, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas son, como habíamos mencionado, a, b y c, que son los parámetros para determinar la parábola, y la matriz del sistema depende de las abscisas de los datos. El lado derecho depende de las ordenadas de los datos, que son conocidos. Entonces, resolviendo este sistema de 3×3, nosotros podemos encontrar los coeficientes para armar la parábola. Vamos a ver cómo implementamos esto en Octave. Supongamos entonces que las abscisas de mis puntos las almacenamos en un vector x y las ordenadas las almacenamos en un vector y. Es decir, que el primer punto es 0, 5, 4, el segundo punto es 2, 3 y el tercer punto es 3, 5,2. Esos son mis tres datos que podríamos pensar que son estos que están aquí. Entonces, si queremos graficar, podemos hacer, como en este caso, un plot de x y. Yo le puse acá esto lo que hace es que me lo haga en color magenta y que indique con un círculo cada uno de los puntos. Ustedes podrían poner esto directamente, pero acá tenemos también, si nosotros guardamos la salida de plot, que es una variable que usualmente no la utilizamos, en una variable que yo llame gráfico, entonces después podemos elegir el tamaño de los marcadores, poniendo por ejemplo set gráfico,
y con esto elegimos el tamaño de los puntos. Por ahí el tamaño por default es muy pequeño, entonces si queremos podemos ponerle por ejemplo 6, y el color del relleno de los puntos, que también va a ser de color magenta. Acá vamos a fijar que los ejes los haga entre 0 y 4 para las X y entre 2 y 6 para las Y, así los puntos quedan en el interior de la caja. Entonces, aquí tenemos el gráfico de los 3 puntos. Lo que decimos es, digamos, directamente poniendo plot de XY con un indicador, con un asterisco, por ejemplo, ustedes tendrían los 3 puntitos, pero Octave los dibuja en una caja que en general va a terminar donde terminan los puntos. Entonces, poniendo acá los ejes un poco más amplios, hace que los puntos me queden adentro, y por otro lado, con estas indicaciones, hace que los puntos sean un poquito más grandes, y entonces se pueden ver mejor. Bien, teniendo ahora estos puntos, ¿cómo hacemos para encontrar el polinomio interpolante de grado 2? Es decir, la parábola que pasa por esos 3 puntos. Lo que podríamos hacer es definir la matriz del sistema, que si recuerdan tiene acá como primer columna, podemos ver que es x1, x2 y x3, o sea el vector x elevado al cuadrado. Entonces fíjense, si yo acá arriba ponemos estos datos por columnas, simplemente cambio la lista, queda así. Entonces ahora el vector de abscisas x está puesto, es una columna. Entonces si yo acá pongo x al cuadrado, x unos de 3 por 1, de esta manera puedo armar la matriz. Fíjense que la primera columna sería el vector x elevado al cuadrado, es decir, x1 al cuadrado, x2 cuadrado, x3 cuadrado. La segunda columna sería el vector x tal cual está, o sea, x1, x2, x3. Y la tercera columna sería un vector columna de 1, 1, 1. Por otro lado, el lado derecho, si quieren, el lado derecho es directamente el vector y. Fíjense que ahora y puesto como columna es exactamente y1, y2, y 3. Entonces, fíjense la matriz A, si la queremos ver. Recordemos quién es el vector x. Entonces, el vector x será 0, 5, 2 y 3, es decir, las abscisas de los puntos, 0, 5, 2 y 3. Entonces acá tenemos 0, 5 cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Acá tenemos 0, 5, 2 y 3, y acá tenemos 1, 1, 1. O sea, esta es la matriz A. Y el vector y es el vector de las ordenadas. Entonces, ahora si quieren, uno puede poner con el comando barra invertida, haciendo A barra invertida I, resolvemos el sistema que tiene por matriz A y lado derecho I. Es decir, encontramos este vectorcito. Ahora esto que yo acá llamo coef va a ser un vector de 3 componentes que va a tener A, B y C. Entonces, fíjense, esos serían los coeficientes del polinomio. Este sería A, este sería B y este sería C. Si yo quisiera graficar ese polinomio para ver cómo interpola los datos, podría armarme el polinomio, si quieren una función P, que evaluada en un X va a ser de esta manera. Recuerden que polival es la función que evalúa un polinomio, pensando que en este primer argumento ponemos un vector que tiene los coeficientes del polinomio ordenados desde el término de mayor orden al menor, exactamente como están acá. O sea, primero está
el A, después el B y el C, que sería el que acompaña al X cuadrado, el que acompaña al X y el término independiente. Entonces, cuando hacemos polival de ese vectorcito en un X, ahora P va a ser una función que cada vez que la llamemos en un valor de X me va a evaluar el polinomio. Entonces, si yo quisiera graficar, fíjense, una cosa muy importante es que este X es una variable que nace y muere en esta línea solo para definir esta función. Es decir, no tiene nada que ver con este vector X de 3 puntos que hemos definido arriba. Es decir, uno acá podría haber puesto T y es lo mismo, o podría haber sido el X como pusimos, pero es totalmente independiente de la variable X que existe antes, o si no existe, es lo mismo, ¿está bien? O sea, es solo para definir esta línea, porque el arroba me indica eso. Ahora, para graficar, podemos definir un vector en la zona que queremos graficar. Puede ser, por ejemplo, en el intervalo 0,4, y entonces en el intervalo 0,4, XX va a ser un vector de 100 puntos en el intervalo 0,4. Entonces, si yo quiero, puedo mantener el gráfico en donde estoy y graficar XX versus el polinomio P evaluado en XX. Entonces, ahora estos sí son 100 puntos que pasaron el 0,4, y este es el valor de los polinomios en esos 100 puntos. Entonces, cuando el plot de esto me va a dibujar el polinomio. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, un color azul. Entonces vamos a mirar la figura, y aquí tenemos entonces la parábola que pasa por estos 3 puntos. Finalmente, podemos decir que estas dos líneas, que sería el cálculo de los coeficientes del polinomio interpolante, en Octave se pueden hacer de una manera más sencilla con la función polyfit. En este caso, utilizando este comando, fíjense, yo acá había calculado la matriz del sistema y los coeficientes como solución del sistema lineal de 3×3. Bueno, eso mismo se puede hacer directamente con la función polyfit. La función polyfit tenemos que aplicársela, o sea, tiene 3 argumentos. Los primeros 2 argumentos son las abscisas y las ordenadas de los puntos de interpolación. En este caso es el vectorcito de 3 componentes de abscisa y de 3 componentes de ordenadas. Y la última es el grado del polinomio. En este caso siempre va a ser 1 menos que la cantidad de datos que tengo. Entonces, la salida de esta función es un vector que tiene los coeficientes del polinomio interpolante ordenados en orden decreciente. Es decir, exactamente lo mismo que teníamos antes. Fíjense, si ahora quieren que lo dibuje, por ejemplo, en rojo, y vuelvo a correr, o sea, saqué estas 2 líneas y lo reemplacé por esto. Entonces obtenemos el mismo polinomio que teníamos antes, pero calculado de otra manera. Lo bueno es que con esto, si ahora tenemos más puntos, fíjense, en vez de tener estos 3 datos, yo tuviera 10 datos, ahora tengo 10 puntos. Si queremos graficarlo, déjenme limitar eso. Entonces vamos a comentar por el momento vamos a cerrar la figura y vamos a graficar los puntos.
Entonces ahora, bien, si tengo x y, que son las 10 abscisas y las 10 ordenadas de estos datos, entonces cuando grafico, si yo quisiera calcular el polinomio interpolante, puedo hacerlo con la función polyfit, solo que ahora el grado polinomial, en este caso, debería ser 9. Siempre va a ser la cantidad de elementos que tenga x menos 1. O sea, como x tiene 10 elementos, entonces tengo 9 para el grado polinomial. Bien, entonces con estos coeficientes yo puedo definir el polinomio. Y nuevamente el vector xx donde voy a dibujar, en realidad para dibujarlo voy a evaluar en 1,10, que sería la región en donde varían mis abscisas. Ahí voy a tomar 100 puntos x espaciados y voy a evaluar el polinomio. Lo voy a graficar si quieren en azul. Entonces, acá pasó algo. Que puse para graficar en 0,100. Acá 0,10. Vamos a cerrar la figura. Había puesto en 0,100, ahora pongo en 0,10. Entonces, este en azul es el polinomio de grado 9 que pasa por estos 10 puntos. En general, así como por 2 puntos distintos pasa una única recta y por 3 puntos no alineados pasa una única parábola, en general, digamos, cada vez que tengamos n puntos con abscisas diferentes, va a existir un único polinomio de grado menor o igual que n-1 que pasa por esos puntos. Y ese es el que se llama polinomio interpolante de los datos, porque justamente pasa por esos puntos y se puede calcular, los coeficientes del mismo se pueden calcular con la función polyfit. Que recuerden que tengo que poner las abscisas y las ordenadas de los puntos de interpolación, y aquí el grado del polinomio. Bien. Aquí podemos observar que el polinomio interpolante tiene una oscilación importante entre estos dos datos. Si uno tuviera en realidad una muestra representativa de mis datos, una curva como esta no parece razonable, puesto que esta oscilación resulta artificial. En general eso va a pasar cuando uno tiene una cantidad considerable de datos. Usar el polinomio que pase por todos esos puntos necesariamente va a ser un polinomio de grado alto y va a tener oscilaciones en lugares donde no es razonable que las haya. Entonces, para este tipo de mediciones, como los puntos rosados de este ejemplo, uno podría pensar que en realidad las mediciones siempre están afectadas de error, y entonces exigir que el polinomio pase exactamente por los puntos puede ser una condición demasiado estricta, y forzarlo justamente a hacer eso nos va a generar una mala representación en el resto de los lugares. Entonces, uno podría plantearse en algún polinomio de grado más bajo, como por ejemplo una recta, un polinomio de grado 1, que si bien no va a poder pasar por todos estos datos, quizás captura mejor la tendencia. Entonces, eso es lo que llamamos el método de cuadrados mínimos, que vamos a ver ahora. Consideremos que los datos o las mediciones que tenemos son estos puntos x sub y sub i que tenemos graficados aquí. Entonces, en vez de calcular el polinomio interpolante, el que pasa por todos estos datos, que va a tener un grado muy alto, queremos encontrar una recta. Un polinomio
de grado 1, o sea, un P1 de X va a tener la forma por X más B y queremos determinar A y B. Y uno podría decir, bueno, una recta que pase por estos puntos, bueno, eso va a ser imposible. Pero bueno, intentémoslo. Si uno dice, la ecuación que yo quisiera que se cumpla es, bueno, que este P1 en X1 valga Y1, es decir, que el punto pase por este punto, perdón, que la recta pase por este punto, P1 en X2 sería que pase por este, y así sucesivamente, tendría n ecuaciones, donde n es la cantidad de datos que tengo, que si las escribo de la manera que hacíamos antes, entonces P1 en X1 va a ser A por X1 más B, P1 en X2 va a ser A por X2 más B, y así sucesivamente. Entonces esto escrito en forma matricial, me queda un sistema de n ecuaciones, donde n es la cantidad de puntos, con dos incógnitas. Entonces, es un sistema, fíjense, estas son las incógnitas, esta matriz es dato, y esto es dato, porque depende como antes de las abscisas y de las ordenadas de mis mediciones, pero es un sistema que tiene demasiadas condiciones, demasiadas restricciones respecto a la cantidad de incógnitas. Entonces, en general, no va a tener solución, como ya podíamos preverlo de entrada, sabiendo que no hay una recta que pase por estos puntos. Pero bien, entonces este sistema no tiene solución, pero lo que podríamos pensar es en encontrar los números A y B de manera que este producto sea lo más cercano a esto posible. Es decir, no es cierto que hay un A y B tales que esto por esto me da exactamente esto, pero podemos pensar en los A y B tal que esto por esto menos este vector es lo más cercano al origen posible. Entonces, escrito de otra manera, es que buscamos A y B de manera que el producto de esta matriz por este vector menos esta columna, en norma, sea lo más pequeño posible. Entonces, cuando esta norma es cero, es decir, cuando realmente A y B son solución del sistema, se cumple esto, esto sería cero, y estaríamos en el caso de que los puntos están alineados, y entonces existe un A y B que cumple eso. En el caso que no están alineados, este A y B, no existen A y B tal que esto me da cero, pero existirán algunos A y B tal que esto me dé lo más chico posible. Eso es lo que se llama, esos A y B son lo que llamamos la solución de cuadrados mínimos. Porque en particular esta cantidad, si repasamos el producto de la matriz del sistema por AB, menos esto, es exactamente cada ecuación igualada a cero, que es P1 de X1 menos Y1, P1 de X2 menos Y2, y así sucesivamente. O sea, reescribiendo esto, nos queda así. Y la norma euclídea de este vector columna es esto al cuadrado, más esto al cuadrado, y así sucesivamente, más esto al cuadrado, raíz cuadrada, que es lo que tengo aquí. Esto es lo que llamamos el error cuadrático. Entonces, gráficamente, tenemos que, si estos son mis datos, y esta es la recta de solución de cuadrados mínimos, entonces esta cantidad en celeste es la desviación de cada medición respecto de la recta. O sea, esta altura es I3, que es la ordenada del dato, y esto es lo que vale la recta P1 en X3. Entonces esta altura en valor absoluto es la desviación de mi dato respecto de la recta. Bueno, si yo tomo esto al cuadrado y lo sumo para cada uno de los datos, y tomo la raíz cuadrada, eso es exactamente mi error cuadrado. Entonces claramente se ve que si mi recta o mi polinomio pasa por todos los datos, es decir, interpola los datos, el error cuadrático va a ser cero, porque justamente no hay desviación de los datos respecto del polinomio. Sin embargo, en este caso, tenemos un error cuadrático positivo, o sea, tenemos una desviación, pero lo importante es que la solución de cuadrados mínimos, en este caso es de todas las rectas posibles, es la recta que hace que esta desviación
sea la más chica posible, en el sentido del error cuadrático. Entonces vamos a ver cómo calcular una aproximación de cuadrados mínimos en Octave. Aquí tenemos los datos que teníamos recién, y este es el código que habíamos utilizado para calcular y graficar el polinomio interpolante. Entonces, aquí habíamos utilizado la función polyfit para calcular el polinomio, en este caso de grado 9, que pasaba por esos datos. Entonces, si aquí, en vez de 9, ponemos 1, lo que vamos a hacer justamente es calcular la función polyfit cuando este tercer argumento tiene uno menos que la cantidad de elementos que tiene el vector x, me calcula el polinomio interpolante. Y si no, lo que hace, me calcula el ajuste de cuadrados mínimos de los datos x y con el grado polinomial que indico acá. En este caso me va a decir, me va a calcular la recta, o sea, el polinomio de cuadrados mínimos de grado 1. Entonces, es decir, ahora este vector va a tener dos componentes, pero todo lo demás va a seguir igual. Entonces, si graficamos el polinomio, es esta recta. Entonces, fíjense que podríamos pensar justamente si estos datos provienen de mediciones que están afectadas de error, es más razonable pensar que esto corresponde a una tendencia lineal, y entonces que el modelo que aproxima mejor o que modela la tendencia de los datos es esa recta. Entonces, en particular, si uno quisiera calcular el error cuadrático que habíamos planteado recién, o sea, la diferencia de las desviaciones en norma cuadrática, justamente ese error lo podemos calcular como la norma euclidia de la diferencia entre el polinomio evaluado en mis datos menos los datos. Entonces, cada componente de este vector es exactamente P en xy menos y sub i. Entonces, si hago la norma de eso, es exactamente este número. Entonces, si corremos esto, tenemos, en este caso, nos da 1,53 el error cuadrático asociado a este modelo.